Voy a rogar que abran sus Biblias, por favor, en la carta de Santiago y váyanse hasta el capítulo 5. Vamos a leer los versos 13 al 20. Ustedes me pueden seguir con la vista. Santiago capítulo 5, perdón, versículos 13 al 20. Y Santiago va haciendo estas conclusiones. Dice, pero sobre todo, estamos en el verso 13. Dice, hay una serie de preguntas que son interesantes y vamos a analizar. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Ojo con eso, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Señor, al abrir tu palabra, como siempre, pedimos tu ayuda en el Espíritu Santo para que ilumine esto que tú has inspirado, Señor, y puedas ministrar cada una de nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a hablar de la oración de fe. La oración de fe, porque hay oraciones que dicen ser de fe y con fe, pero realmente son recitados nomás, que nos acostumbramos como un ritual dentro de lo que es el cristianismo, pero no la oración de fe, y me refiero a la fe bíblica, la fe correcta, la fe verdadera. Leía en una página evangélica, vamos a decir, que la oración de fe es un método de oración. Ahora, no me voy a explayar en esto, pero pónganse a pensar un poco cómo definen la oración. La oración de fe es un método, o sea que hay diferentes métodos para orar. Tenemos que practicar metodología de oración. Yo me pregunto, ¿esta gente sabe lo que quiere decir la palabra método? Búsquenla en el diccionario después, cuando lleguen a casa. Pero ya de por sí estoy totalmente en desacuerdo con esa definición. Para otros, la oración de fe es ejercer o poner en libertad el poder de Dios a través de la oración. Es decir, que Dios está inactivo hasta el momento en que el creyente ora, y de alguna manera la oración se convierte en la llave que suelta el poder de Dios, y entonces se logran hacer grandes cosas. Si nosotros ejercemos el poder de la fe o el poder de la oración, no se habla del poder de Dios, sino que se enfoca en la fe,
en definitiva en el hombre que ejercita la fe o está orando. Bueno, en el momento en que hacemos eso, entonces Dios manifiesta de alguna manera lo que nosotros tenemos en el corazón. Lo que yo noto como grave que se pasa por alto es lo que el Señor Jesucristo, y esto yo sé que es reiterativo, y se podría decir, bueno, pero ya habló, pastor, de esto, termínela. Pero por algo está en la Biblia este asunto. No es un problema mío. En tal caso, agárresela con la inspiración. Pero Jesús en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan que hablamos de esto? En el capítulo 7 habló de personas que hacen oraciones en el nombre de Jesús. Personas que dicen que profetizan, personas que echan demonios y personas que hacen diversidad o muchos milagros, dice el texto, ¿no? Tal cual, en el nombre de Jesús. Y lo que llama la atención es que el Señor Jesucristo a estas personas que algún día vendrán diciendo, Señor, escúchame, tienes que darnos entrada porque hicimos esto en tu nombre. Y el Señor les dice, hacedores de maldad. El problema está dado en el versículo 21 de ese pasaje del capítulo 7, que muchas veces no se toma en cuenta y deberíamos leerlo. Y es que el Señor dijo, esta es nuestra, dice, todo lo que, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que el tema de la oración hay que entenderlo desde la perspectiva que nos da, por ejemplo, el Señor Jesucristo en ese pasaje de Mateo. Que la oración de fe tiene que ser una oración que busca la voluntad de Dios, no la voluntad de la persona que está orando, ni hablar con el poder o el método de la oración. ¿Qué es el método de la oración? ¿Orar arrodillado, parado, acostado, boca arriba, boca abajo? ¿Qué es eso del método de la oración? Juan fue uno de los hombres que escuchó atentamente las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y cuando escribe la primera carta pastoral en el capítulo 5, dice palabras que honestamente yo noto que muchas veces hoy no se toman en cuenta. Se habla mucho de la oración de fe, pero ¿realmente estamos encajados en la forma en que nos enseña Dios a través de la inspiración a orar? ¿Realmente oramos o hacemos una oración de fe? Juan dijo esto, esta es nuestra confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y ojo, acá es donde nosotros hacemos un punto y paramos a la segunda frase, o la tercera frase, debo decir, pasamos por alto este detalle que dice, conforme a su voluntad. Nosotros leemos, si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Pero, a ver, Santiago está diciendo esto movido por el Espíritu de Dios y lo que está haciendo es aplicando a la iglesia a la cual está escribiendo lo que él aprendió del Señor Jesucristo acerca de la oración. Y dice, si nosotros oramos, obviamente si me estoy dirigiendo en oración a Dios es porque tengo fe que Dios me escucha y Dios me va a responder. Pero Dios va a responder no lo que yo demando de Dios, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, cuando hablamos de voluntades, ¿qué quiere Dios? ¿Qué es lo que decide Dios hacer? Si miramos esto como lo plantean estos hombres, cuando se trata del tema de los milagros, abre una caja de Pandoras. Porque entonces ahora, cuando se trata de orar por un milagro o alguna cosa, tenemos que encajar en esa acción de orar es buscar la voluntad de Dios. Entonces el milagro no es, Dios va a hacer milagros porque yo oro y como hago la oración de fe, estoy torciendo el brazo o es la llave que mueve u obliga moralmente a Dios a responder afirmativamente lo que yo le pido. No, no es así, es la voluntad de Dios. Dios va a responder de acuerdo a los planes suyos, lo que Dios decide, no lo que yo le mando a Dios hacer. Pero hermanos, esto no lo estamos entendiendo en la iglesia contemporánea. Hoy lo que hacemos es hablar de oración de fe e ir con métodos para obligar a Dios a hacer lo que yo digo, lo que yo demando, lo que yo quiero. Eso no es una oración de fe. Eso no es la oración bíblica. Eso es una demanda. Eso es soberbia. Eso está mal. Cuando el Señor Jesucristo habla en el Sermón del Monte,
No está diciendo que no debemos profetizar, que profetizar otra vez un concepto muy manoseado, en realidad es predicar. De echar demonios, si fuese el caso, si vemos una persona que está afectada espiritualmente, debemos orar por esa persona. Y si fuese el caso que hay algún enfermo o algún afligido, que ahora vamos a analizar lo que dice Santiago acá, tenemos que orar por esa persona, en el nombre de Jesús. Pero otra vez Jesús en el verso 21 dice que debemos buscar qué es lo que Dios quiere al respecto. No de ir a decir, yo demando de Dios, yo decreto que Dios tiene y va a hacer este tipo de cosas. Es interesante porque Jesús, cuando habló acerca de la oración, estaba en un contexto en el que Él hizo milagros extraordinarios. Ustedes leen los evangelios y van a encontrar, y lo hemos estudiado, cómo el Señor se la pasó haciendo milagros. A ver, cuando fuimos al Antiguo Testamento, observamos 4 etapas, si hacen un poquito de memoria, eso está dentro de la serie, 4 etapas de toda esa larga epopeya en que Dios manifestó milagros. ¿Se acuerdan de eso? Lo hemos visto, estaba en el periodo de Moisés, más o menos un poco en el periodo de Josué, pero básicamente es el periodo del Éxodo y la penetración a la tierra de Canaán. Después saltamos al periodo de Elías, después el de Eliseo, y luego saltamos al periodo de David. Y esas son las 4 etapas en que Dios hizo milagros. No es que todos los días o todas las semanas se juntaba Israel haciendo una campaña milagrosa o de sanidad y entonces todas las semanas, todos los sábados había milagros, como se hace hoy en la iglesia evangélica, donde los profetas y los maestros de Israel y los sacerdotes decían, vengan a la campaña de sanidad o de curación. No existe eso en el Antiguo Testamento. No hay una sola instancia, ni una. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, observamos lo mismo. Jesucristo jamás llamó a las multitudes, vengan que vamos a tener una campaña milagrosa. Se reunía la gente y Jesús empezaba a predicar. Y mientras predicaba, entonces actuaba en compasión por los necesitados. La razón del por qué se hicieron los milagros en el Antiguo Testamento, habíamos observado que fue para dirigir la atención de la gente que estaban endurecidos a la palabra de Dios, es decir, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Los llamaba para que escuchen y pongan en práctica los mandamientos o las cosas que Dios esperaba. Así que Dios manifestó esto para darle certificación a su manifestación y que le pongan atención. Y en un sentido, lo que vemos es una competencia directa para exponer los falsos dioses a los cuales el mundo de antaño, por ejemplo, ponían su confianza. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Jesucristo hizo milagros que en realidad se le llaman señales, ¿no es cierto? Y portentos y cosas por el estilo. Y los hizo justamente para certificar lo que se había hablado en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Jesús se manifiesta al mundo y dice, aquí estoy. Y entonces las señales demostraban que este era. No era una copia de los profetas del Antiguo Testamento, sino que este era el que se había anunciado. El mismo Jesucristo expuso la incredulidad natural del pueblo de Israel a aceptar el consejo y la palabra de Dios. Y es por eso que terminaron crucificando al Señor a fin de cuentas. Jesús nos relata, el mismo Juan dice, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Hoy pasa lo mismo, La verdad es que no somos muy distintos a aquella gente. Nosotros hoy, muchos del sector evangélico, si no ve milagros, no creen. Y es por eso que hay gente que dice, yo voy a esa iglesia porque ahí hay poder, porque ahí hay manifestación. Quiere decir que si no hay señales, no hay poder, no hay manifestación, el Espíritu Santo está ausente. Donde se hacen todo este tipo de espectáculos, ahí está Dios. Bueno, ya hemos visto la vez pasada que el hecho de que haya señales no autentifica que ahí está presente Dios. Acuérdense en la historia de este Simón, que tenía todo el mundo, allí agarrados porque hacía señales y la gente interpretando mal eso dijeron, este es el gran poder de Dios. Y ya vemos que no era el poder de Dios, sino las sinvergüenzadas y subterfugios de un mago que vivía en Samaria y que tenía a toda la gente engañada. Hoy pasa lo mismo. Cuando vamos a los apóstoles, en el libro de los Hechos, también hicieron señales y prodigios, pero se hicieron las señales y prodigios no como espectáculo,
sino para certificar el mensaje que ellos estaban presentando que les había dado el Señor. Si si a Jesús no le creían a menos que haga señales y prodigios, ¿qué le iban a creer a los apóstoles? Por eso es que ellos hicieron señales que ya hemos indicado que, aunque el libro de Hechos habla en algunos casos que ellos hacían señales, también Lucas nos habla que en realidad las señales las hacía Dios, usando a estos hombres. Leemos pasajes fuera de contexto, pero si leemos todo el libro de Hechos, Lucas nos deja claramente que desde la perspectiva de la gente, sí, bueno, ellos veían que los apóstoles hacían estos tipos de milagros, pero desde la perspectiva espiritual nos dice Lucas, era Dios el que hacía los milagros a través de esta gente. Los hombres no hacen milagros. No pueden hacer milagros. Ni el demonio puede hacer milagros. Hace milagros mentirosos. Pero el único que hace milagros es Dios, y los hizo a través de la encarnación, a través de su Hijo Jesucristo, para llevarnos la atención al mensaje, que es un llamado de arrepentimiento, de esperanza, de salvación, de vida eterna. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer hoy entonces? Más o menos la Biblia nos habla, hemos estado estudiando acerca de los milagros. Pero, ¿y a mí qué me corresponde hacer hoy? Estamos en el siglo XXI, ya no estamos en la época del libro de los Hechos. ¿Cómo manejamos esto de los milagros? ¿Es correcto orar por sanidad? ¿Es correcto expulsar demonios, si fuese el caso, cuando son casos así, ¿no? ¿Es correcto pedirle a Dios por la restauración de una persona que está afligida o que está enferma? ¿Cómo manejamos este asunto basado en lo que nos dice en la Escritura? Y vuelvo otra vez al Sermón del Monte. Hay gente que dice, amén, vamos a hacerlo. Pero Jesús dice que están haciendo el mal. Y la razón es, insisto en esto, porque están orando pero no buscando la voluntad de Dios, sino de que Dios haga lo que yo demando a través de la oración. Por eso Jesús dice, hacedores de maldad. La oración no es una opción. La oración es una obligación y un mandamiento del Señor. No es, miren muchachos, ¿saben una cosa? Si ustedes tienen algún problema, les doy una opción, y una opción es que oren. No, Señor, no es una opción. Es un mandato de Dios al pueblo. La oración lo que hace es demostrar que yo dependo enteramente de esa voluntad de Dios, de la providencia divina sobre mi vida. Lo que Dios quiere hacer, cómo me quiere hacer vivir, Dios me tiene en sus manos y Él decide lo que va a hacer conmigo. Y lo que hago yo en la oración es reconocer que dependo enteramente de lo que Dios quiere hacer con mi vida y de mi vida. Eso es fe. Y por el otro lado, cuando oramos, lo que estamos haciendo es demostrando que tengo absoluta confianza en lo que Dios decide hacer con mi vida. Si me quiere postrado o levantado, si me quiere bien o me quiere mal o lo que sea, pero yo confío enteramente en lo que Dios decide hacer o cómo decide usarme en mi vida. La oración no es una opción. Todos tenemos una obligación de orar y es un mandamiento del Señor. El que no ora está pecando. Santiago describe acá y escribe a una iglesia cuyos creyentes pasaban por diversas pruebas. Y lo sabemos porque ahí en el capítulo 1, versículo 2, introduce la carta diciendo eso. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es lo que plantea el tono de la carta. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? La están pasando mal. Uno de los llamados de esta hermosa y práctica epístola es tener paciencia. Es un llamado a que seamos todos los creyentes pacientes, que tengamos paciencia. Y Santiago en ningún momento, cuando ustedes leen toda la carta, y esto en realidad lo vemos en toda la Biblia, jamás nos promete o nos garantiza que si nosotros venimos a Jesucristo, no vamos a tener problemas.
es totalmente lo contrario al tono de la predicación actual. Si usted se acerca a Cristo, si usted acepta a Jesucristo, usted no va a tener más problemas económicos, problemas de salud, problemas de incomprensión en la sociedad. A usted se le resuelven todos los problemas. Venga a esta iglesia porque acá vamos a orar por usted y la oración de poder le va a ayudar a usted a solventar o a resolver todos los problemas de la vida cristiana. Mentira. Santiago está diciendo que nosotros vamos a encarar diversas pruebas. Por eso nos hace un llamado a tener paciencia en la vida cristiana. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No hay vuelta que darle. No hay manera de interpretar de otra manera las palabras clarísimas del Señor Jesucristo. Dijo, en el mundo van a tener pruebas. Noten que interesante, porque no solamente admite los problemas Santiago, pero me gusta la forma en que los describe. Dice este hombre que por lo pronto los denomina pruebas. ¿Lo ve eso en el capítulo 1? Pruebas. Dios, nos está probando, te está probando, hermano. Las circunstancias en la vida son ¿cómo podemos decir? Un taller en donde se están formando los creyentes. El taller de Dios. Dios está trabajando en nuestras vidas y lo hace a través de las adversidades. Ahora, ¿qué es lo que Dios está probando cuando nosotros vivimos en Cristo Jesús? Bueno, está probando si somos gente que vive por fe. Si realmente tenemos esa real o verdadera confianza en ese Dios de providencia. Si realmente dependemos de Dios o dependemos de mis propias demandas cuando le decimos a Dios, yo quiero que hagas lo que yo te digo. Eso no es depender de Dios, eso es hacer que Dios dependa de nosotros. Que Dios haga lo que yo digo, lo que yo demando. Eso no es dependencia de Dios, eso es hacer que Dios dependa de mí. ¿Qué quiere decir probar? Probar quiere decir utilizar algo para verificar la eficacia, en este caso, de la fe del creyente. Es decir, tratar de ver cómo responderíamos cada uno de nosotros cuando pasamos por pruebas. Eso es. Pasamos por una adversidad, Dios dice, bueno, vamos a dejar pasar a este hijo mío por esta situación para ver de qué manera responde. Y no es para hacernos la vida amarga, sino para entonces poder equiparnos y que podamos adquirir la paciencia necesaria para continuar la vida cristiana. Se trata entonces de permitir a cada uno de los hijos de Dios pasar por una situación determinada con el fin de manifestar cómo reaccionaría o exponer las cualidades de dicho creyente en medio de esas situaciones. Nos dice en el versículo 4 que las pruebas, el capítulo 1, entonces son permitidas para hacernos perfectos. Escuche lo que dice Santiago, perfectos y cabales. Yo digo, pero ¿quién enseña como enseña Santiago hoy? Que diga desde los púlpitos los pastores diciendo, hermano, tienes que soportar las pruebas, porque Dios te está formando y quiere hacerte perfecto y cabal. Al contrario, hoy lo que se enseña es que si usted está pasando por pruebas porque usted es imperfecto, tiene algún pecado o alguna cosa, pero Dios lo está castigando. No tiene la bendición de Dios. ¿Pero en qué quedamos? ¿Santiago tiene razón o los que enseñan hoy lo contrario a Santiago tienen razón? Tenemos que escoger de qué lado de la vereda nos paramos en este asunto. Así que lo que, visto de la manera en que lo describe Santiago, el tema de las adversidades, es que las pruebas son instrumentos de formación, mientras que lo que se predica hoy es más bien un asunto de desinformación y falta de equipamiento al cristiano para poder seguir esa carrera paciente que tiene por delante como hijo de Dios. Así que las pruebas son de formación, no son de agonía y aflicción para los hijos de Dios. Dios no está interesado en afligirte porque es un cínico y le gusta, ¿no es cierto?, sentado en su trono ahí, ver sufrir a sus hijos.
Eso es morbo. Eso no es el Dios de la Biblia. La segunda cosa es que nos dice Santiago es que las pruebas son o van a ser variadas. Esa es otra palabra importante. Todos nosotros pasamos por distintas pruebas. No todos pasamos por los mismos problemas. Van a ser variadas, de todo tipo. Acá en el capítulo 5, noten ustedes, versos 13 al 16, enlista, por ejemplo, aflicciones, enfermedades, pecados, ofensas. En el contexto más amplio de la carta se habla de, problemas en el vocabulario, cómo la gente se comunica, cómo usan la boca, la discriminación, la explotación, las injusticias y, en fin, una serie de cosas que, si usted lee la carta, lo va a detectar ahí en la evidencia interna. Dichas variadas pruebas, dice Santiago, producen paciencia. Y la paciencia, hermano querido, es necesaria para que podamos continuar firmes la carrera de la vida cristiana. La pregunta que nos podemos hacer es, bueno, pero ¿por cuánto tiempo tengo que soportar? La tendencia es que nosotros pasamos por una situación y la paciencia a veces tiene un fusible muy corto. Cuando ya llegamos al techo de la presión, volamos. Y se terminó la paciencia, ahí se arma. Sin embargo, en el capítulo 5, verso 7, dice, por tanto, noten ustedes cómo hace la conclusión de la idea, dice, por tanto, o debido a lo que vino diciendo, hermanos, tened paciencia, y dice, hasta la venida del Señor. Así que no se trata de encarar una situación y decir, bueno, esto si se alarga una semana más, se terminó. No voy más a la iglesia, renuncio al evangelio, que Cristo se vaya al cuerno, todo esto no me interesa, no me sirve. Yo necesito que me arreglen los asuntos ahora, que me sanen ahora. Y el asunto de la sanidad tiene que ser, nada de que, bueno, a lo mejor Dios decide que me sane. No, yo vengo para que me sanen o para que se haga lo que yo demando. Bueno, eso es perder la paciencia. Eso es encarar la prueba y cuando ya las cosas se nos complican, reventamos emocionalmente y tiramos todo por la ventana. Pero este hombre está diciendo que hay que soportar hasta la venida del Señor. El Señor, hasta donde yo entiendo, todavía no vino. O sea, vino una vez, pero en la segunda venida todavía no apareció. Así que, Santiago, ¿qué nos dice? Sigue aguantando. La palabra paciencia, acá en este caso es macrotumía. La palabra longánimo en español sería la más adecuada. Y la palabra más o menos quiere decir que seamos constantes de ánimo en medio de esas diversas pruebas. La constancia de carácter. No perder la paciencia. Al contrario, estirarla, continuar adelante, no tirar la toalla, mantenerse firmes. Y firmes hasta que el Señor diga basta. Acá vengo para terminar con las pruebas, no hay más nada que probar. Ya has pasado el examen, ya pasaste la prueba. Dios, mi Padre, ha formado lo que quería de tu vida y entonces vamos para casa. En el verso 8 nos dice que tengamos paciencia, estamos en el capítulo 5, y que afirmemos el corazón. ¿Por qué? Acá esto es importante porque un corazón que no es estable, sino que es fluctuante, no va a ser un corazón paciente. Si no tienes un corazón firme en la fe, no vas a mostrar paciencia, mucho menos hasta la venida del Señor. Cada situación, cada obstáculo que encares en la vida que Dios está usando para formarte, para hacerte cabal y completo, vas a fracasar. Y la razón es porque no tienes un corazón firme. Hoy tu corazón está que revienta de gozo y mañana está en el piso. Y eso es porque, yo siempre hago una distinción, a modo de paréntesis, hoy la lección fue tremenda, ¿no? En la escuela dominical. Y estaba pensando mientras el maestro nos hablaba. A veces nosotros lo que hacemos es ofrecer un culto objetivo a Dios, pero un Dios que es un objeto. En lugar de darle culto a una persona. Lo que hacemos es objetivizar por completo lo que es el culto. Y entonces convertimos al Dios
que se nos revela en la Biblia en una cosa, en cuyo caso ya no es Dios, sino un ídolo. No se extrañen de esto porque lo tenemos en las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que Moisés ascendió al monte para recibir los mandamientos de Dios? Y abajo el pueblo se le salió la cadena. Y terminaron haciendo un toro, que representaba la fuerza. Ellos querían de alguna manera representar, no es que se dedicaron a adorar otros dioses, no. Lo que hicieron es cómo representamos a nuestro Dios, un Dios de poder, de fuerza, un liberador. Bueno, vamos a usar las imágenes que ya conocemos de los ídolos en Egipto. Hicieron un toro con cuernos y todo esto representa a nuestro Dios. Y metieron la pata. Mientras ellos están trabajando ahí abajo haciendo eso, Dios arriba en el monte le decía: no te harás imagen de Dios de ninguna cosa en los cielos y en la tierra. O sea que lo que hicieron es, dice Dios, no te hagas imágenes de otros dioses, sino no te hagas imagen de Dios con ninguna cosa copiada del mundo abajo. Y eso es lo que estaba pasando abajo del monte. O sea que convirtieron a Dios, la persona de Dios, en un ídolo. Y hoy, mi querido, hacemos lo mismo. Nos pensamos que porque, cantamos y adoramos y qué sé yo, estamos rindiendo culto a Dios. No, Señor, no. El asunto con Dios no es un asunto objetivo, sino una relación personal con una persona. Por eso es relación personal. Bueno, tenemos un problema con la iglesia contemporánea. Y la razón es porque tenemos corazones chuecos. Dice este señor que debemos afirmar el corazón, siendo que la venida del Señor, dice allí, está cada vez más cerca. El problema es que fracasamos en las pruebas justamente porque nuestro corazón no es un corazón firme. A la gente no le gusta escuchar esto. Decirle a una persona: mira, tu corazón no está firme, es ofensivo. A la gente no le gusta. Se autoconvencen que están bien parados. Bueno, pero si no estás pasando la prueba, eso muestra que algo no está funcionando con tu corazón. Para poder vivir a las alturas de lo que demanda la inspiración acá, por medio de Santiago, lo que necesitamos es el ejercicio de una fe constante. Y esto ya lo indicó, y una fe práctica, Nada de, otra vez, los recitados de hoy, el poder de la fe y cosas por el estilo, la llave de la fe. No, la fe constante y práctica. Este hombre ya lo habló acerca del tema de la fe, diciendo que la fe sin obras, sin actividad, sin acción concreta, no es fe, es vana. Lo dice en el capítulo 2, verso 17, y lo vuelve a recalcar en el verso 26. Después mírenlo bien en casa. Al final del verso 16 dice 26. Así también la fe sin obras es muerta. Una fe práctica. Hoy lo que tenemos es una fe nominal. Cuando se dice: ¿usted tiene fe? Amén, amén, tengo fe, claro que tengo fe. Sí, bueno, fenómeno. Pero ¿y cuando sales de la iglesia, caminas el derrotero de la fe? Cuando pasamos por pruebas, ¿realmente tenemos esa confianza real en Dios cuando atravesamos diversas pruebas? ¿O somos de fusible corto o mecha corta? No tenemos paciencia. En el capítulo 5, verso 13 en adelante, Santiago va a orientarnos cómo abordar 4 condiciones. Número 1, las aflicciones. Número 2, la alegría. Número 3, la enfermedad. Número 4, las ofensas. Dios movió a Santiago a escribirle a la iglesia para apuntar estas 4 cosas. Hagamos bien en escuchar lo que dice Santiago, porque es sabiduría. Las aflicciones, versículo 13. Es importante tener presente que hay, ante todo, una conexión muy íntima entre lo que dice en el verso 9 acerca de, noten que dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros. Y luego en el verso 12 dice: no estén haciendo juramentos. Más bien nos llama el versículo 13 a hacer oración. En lugar de tirarse las piedras entre ustedes y hacer promesas, dice: lo que tienen que hacer es conversar con Dios. Es muy importante el contexto. Él arranca con una serie de preguntas tratando de resolver situaciones que se estaban dando con los creyentes a quienes escribe este hombre de Dios. La palabra aflicción acá, kakopateo, habla de
o hace referencia a algún tipo de malestar que está padeciendo la persona. Cuando aparece algún tipo de, adversidad, es el sufrimiento que produce, la alteración emocional que produce en la persona que está pasando por esas pruebas. Repito, las situaciones difíciles en la vida, no todos los creyentes responden igual. Hay creyentes que salen victoriosos de la prueba y hay otros que comienzan a afligirse, emocionalmente comienzan a quebrarse. A través de la carta, Santiago nos da una serie de instrucciones de qué hacer y qué no hacer cuando nosotros pasemos por pruebas, que pueden ser esas pruebas el maltrato de algunas personas o circunstancias, ya no de personas, sino situaciones que se presentan en la vida que no las tenemos en la agenda. Así que tanto en el trato personal como en las circunstancias que encaramos en la vida, ¿qué actitud debemos asumir frente a esas cosas? Y estas cosas, vuelvo a repetir, producen en algunos, ya sea el maltrato de una persona o adversidades o circunstancias negativas, producen desánimo, producen decaimiento emocional, sufrimiento que incluso a veces nos afecta físicamente. Hay gente que se enferma por causa de esas situaciones. Repito, Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, para ser justos, la palabra aflicción que usó Jesús es distinta a la palabra esta que usa Santiago. Kakopateo es la que usa Santiago. Jesús utiliza la palabra tilisis. Son sinónimos. Las dos palabras están bien traducidas. La distinción entre los dos términos es que la palabra tilisis apunta, la que usó Jesús, a la realidad del sufrimiento la aflicción que va a recibir el cristiano de afuera hacia su persona. La palabra esta que usa Santiago está hablando de la respuesta que tiene la persona ante esa situación externa. Jesús dice, en el mundo van a ser afligidos. Pero en el caso de Santiago podríamos parafrasear diciendo, en el mundo van a sentir aflicción por causa de las pruebas. Así que, repito, Jesús hablaba de las situaciones que vienen a nosotros, podemos decir las pruebas usando las palabras de Santiago, que es persecución por causa de alinearnos con Cristo. Y Santiago lo que está diciendo es cómo se sienten o cómo responden ciertas personas. Así que, entienden la idea, las dos palabras son correctas. Simplemente es un cambio de perspectiva, son sinónimos y hablan de aflicción. Uno, me afligen, y el otro es me aflijo. Eso sería más o menos la dinámica para que entendamos un poquito el concepto. Ahora bien, noten ustedes que la palabra apunta, por ejemplo, vuelvo a repetir, malos tratos, como dice ahí en el verso 9, o circunstancias que generan una aflicción en nosotros. La palabra aflicción, sin embargo, la que usa Santiago, es genérica. ¿Qué quiero decir con esto? Que las aflicciones o los padecimientos que sentimos en nosotros pueden ser variados por diversas razones, distinto tipo de aflicciones. Hay aflicciones de tipo personal y hay aflicciones ocasionadas por circunstancias adversas en la vida. Me echaron del trabajo, se me quemó la casa, se me metió el auto en un pozo y eso me genera una pérdida económica y distintos tipos de aflicciones. Me persiguen por ser cristiano, que es uno de los grandes problemas en la iglesia, y ese tipo de cosas. Así que hay personas que te hacen la vida amarga y están siempre metiéndote el dedo en la llaga, y tenemos situaciones que realmente nos dan cachetazos y nos hacen perder la paciencia. En el verso 10, Santiago nos invita a seguir el ejemplo de la actitud de los profetas que pasaron también por aflicciones en el pasado. Ante todo, fueron hombres que aguantaron siendo pacientes. ¿Lo ven eso en el versículo 10? Pero no solamente nos llama a tener paciencia, sino, y esto resulta redundante, pero miren cómo puntualiza Santiago estas cosas. Dice que seamos pacientes como ellos, sino que mostraron además confianza en Dios.
O sea que debemos encarar las pruebas que encaramos nosotros o que enfrentamos en oración. Dice, ¿está alguno afligido? Verso 13. Ore, dice, haga oración, lleve la causa al Señor. No las manejen ustedes mismos, porque ahí es donde nos metemos en problemas. Pensamos que, en fin, sabemos más que Dios. Y entonces dice, yo me arreglo, yo esto lo voy a manejar solo. Y resulta que nos metemos en un laberinto y no sabemos ni por dónde empezar, por dónde vamos y a dónde vamos a terminar. Este hombre dice, no señor, doblen las rodillas y hablen con Dios. En el capítulo 1, verso 5, cuando habla de las diversas pruebas, nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. A veces encaramos situaciones y nos sentamos y decimos, yo no sé cómo manejar esto. Me aflige, me desmorona esta situación, me está quebrando por dentro, mi corazón se está partiendo. Señor, no sé qué hacer. Bueno, lo que hay que hacer es ir y no decir, sáname Señor, demando el don de sanidad y qué sé yo. No dice, ve y pide sabiduría, no para que el Señor barra el asunto, sino para que Dios te dé la capacidad y el conocimiento práctico, cómo enfrentar la prueba. La oración de fe no es demandarle a Dios, sácame de la prueba, y mucho menos todavía decir, no me metas en las pruebas. No, es que pidamos al Señor cómo manejar la situación. Pide sabiduría a Dios, el cual da ampliamente sin reproche. Y Dios te lo va a dar para darte la luz y el discernimiento. Es decir, bueno, a ver, ¿cuál es la manera más prudente? ¿Cuál es la manera del Espíritu Santo para encarar la prueba? Porque Dios está usando esto, me está metiendo en esta situación para que mi carácter se forme, hacerme mejor de lo que fui ayer. Pero nosotros nos cepillamos eso, no queremos saber nada con eso. Pide sabiduría a Dios, que da, dice, abundantemente y sin reproche, y al pedir, dice, le será dada. ¿Quién ora así hoy? Díganme ustedes. Hoy lo que dicen es, ora para que no tengas problemas. Santiago dice, cuando tengas problemas, ora para que Dios te dé sabiduría. A ver, ¿cuándo escuchamos nosotros decir hoy en la predicación? Sin duda que en algunos rincones se hace, lo estamos haciendo acá. Pero la predicación popular es, no Señor, pide a Dios, a ver, no podemos ser pobres, no podemos tener carencia, no podemos tener enfermedades, ni siquiera una caspa en la cabeza. Porque si tienes una caspa en la cabeza es pecado. Estás en pecado. Dios cerró los grifos de la bendición. Vamos, por favor. Eso no es lo que nos está enseñando Santiago acá. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, está exactamente la misma tónica de Santiago. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Pero miren lo que dice Pedro. Dice que os exalte, os vindique cuando fuere el tiempo. Cuando fuere el tiempo. Sí, otra vez, miren cómo se busca la voluntad de Dios. No, pero ¿qué tiempo ni qué 8 cuartos? Yo lo quiero ya, ahora. Yo decreto, yo demando, esto se debe hacer ahora, porque yo tengo el poder de la oración, tengo el poder como hijo de Dios y ahora se va a hacer. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Le hacemos caso a Pedro o le hacemos caso a lo que se cree en la actualidad? Pedro dice que nosotros vamos a ser vindicados cuando fuere el tiempo. Bueno, Pedro macanudo, pero a ver, ¿y cómo manejo la cosa mientras Dios cumple su tiempo? Bueno, dice este hombre, echando toda vuestra ansiedad, tu aflicción sobre el Señor. ¿Pero por qué? Bueno, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, qué interesante, no dice abran brecha y que se muevan los problemas, no, dice, ya en el momento Dios te va a sacar en su tiempo de las cosas, pero mientras tanto, tú esa carga que te está tirando abajo, esa aflicción, la tiras sobre el Señor y Él tiene cuidado de nosotros. Eso es fe. Jeremías decía en el capítulo 17, verso 7, en el Antiguo Testamento, bendito el hombre que confía en Dios y el Señor y pone su confianza en Él. Note el énfasis, confianza, confiar en Dios, que es lo que dice este hombre en el versículo 10. Estos hombres que tuvieron ejemplos de aflicción y de paciencia, y que nos hablaron en el nombre del Señor. Gente que confió en Dios, por eso fueron pacientes. Hermano, la aflicción no es un castigo de Dios.
Tenemos que purgar esa manera extraña de entender la providencia divina. A veces sí pasamos por aflicciones, y Santiago lo va a indicar esto, ¿no? Que son causas de una vida de pecado. Tiene consecuencias. Pero el hecho de que estemos pasando por pruebas no quiere decir que es la consecuencia de vivir en pecado. Es porque Dios está usando las circunstancias para formarte, hacerte perfecto y cabal. Así que este hombre nos dice, Santiago nos llama a gozarnos cuando pasemos por diversas pruebas. Y si esas pruebas que pasamos son causas de pecado, mi pregunta es, ¿cómo nos va a decir Santiago que nos gocemos? A ver, yo estoy pasando por pruebas porque estoy afligido por causa de pecado. Y Dios te va a decir, gózate. Gózate, hermano. Cuando te sientas afligido, estás viviendo en pecado y tienes las consecuencias, gózate. Pero ¿no les parece absurdo semejante barbaridad? Dice, gócense cuando pasen por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, de vuestra fe, produce paciencia. Y que tenga la paciencia su obra completa para que lleguemos a ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Te falta sabiduría? Pídala a Dios. Esa es la idea o el concepto de Santiago. Macanudo, tenemos ahora el verso 13 en la segunda parte donde habla de la alegría. Ya dijimos acerca de la aflicción, que puede ser muchas cosas, pero ahora habla de alegría. ¿Por qué hace este cambio, Santiago? A mí me llamaba la atención esto. Dos preguntas que van en dirección opuesta. Bueno, el asunto es que cuando miramos la carta podemos concluir que no toda la gente que pasa por diversas pruebas tiene la misma reacción. No todos los que pasan por pruebas diversas se afligen, como el ejemplo supuesto del versículo 3 en la primera pregunta. Hay personas que, como lo indica Santiago en la introducción de la carta, en lugar de afligirse, se gozan. Eso es lo que este hombre hace, es un llamado a gozarnos. Así que nos introduce Santiago acá en estas preguntas un contraste entre el que se aflige y el que se alegra. Son dos personas que reaccionan distinto, distintas actitudes frente a las adversidades. Y eso es lo que sucede dentro de la comunidad de la fe. Nosotros acá encaramos problemas y hay gente que dice, bueno, es agua que por abajo del puente, y hay otros que ponen el grito en el cielo. Bueno, tenemos distinta personalidad, distinta firmeza espiritual, qué sé yo, pero la realidad es que Santiago no es ajeno a la realidad de cómo responde la gente. Algunos responden afligiéndose mucho, se vienen abajo, y otros alaban, se sienten contentos, se gozan, como dice este hombre. La persona que se goza a pesar de las diversas pruebas, siendo paciente, sin embargo, no debe mirar a la debilidad del otro. Había un problema acá, dice, hermano, no os quejéis unos contra otros, en el verso 9. Algo estaba pasando para que Santiago diga eso. Había quejas entre los hermanos. La persona que tiene la sabiduría y la firmeza de corazón para encarar las adversidades y gozarse en medio de eso, no tiene que mirar al otro que se aflige en una forma despectiva, sobradora, con un aire de superioridad. Este hermano, mire, qué poca fe, y tratar de aplastarlo al otro, hacerlo sentir peor de lo que ya se siente. No, en lugar de despotricar contra el otro, de mirar al otro y al mismo tiempo mirarnos a nosotros mismos como superior al otro, dice, levanta los ojos y alaba a Dios. Porque es Dios el que produce la paciencia. Es Dios el que nos produce el gozo. Él es el que nos permite salir airosos en la prueba. Entonces, en lugar de mirar a tu hermano, levanta los ojos y alaba a Dios. ¿Y qué quiere decir alabar a Dios? Orar a Dios a través de la alabanza. El alabar es decir algo favorable, positivo, la exaltación de Dios. Cuando se habla de alabar a Dios, es decir algo acerca de Dios, exaltarlo, ponerlo en su lugar. Dice este hombre, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. No se enfoque en criticar al que se desanima, enfóquese en Dios que lo anima. ¿Se dan cuenta qué lógico que es lo que dice Santiago a la iglesia?
Eso es justamente lo que nos aconseja el apóstol San Pablo cuando escribe a los Efesios, hablando de la llenura del Espíritu Santo y el efecto que despierta el Espíritu en el creyente. Lo que es contrario no viene del Espíritu, viene de otro lado. Dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. Miren ustedes cómo baja de Dios a la relación entre los demás. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, a ver, más claro, échele agua, yo no sé. Pero ¿qué pasa? Que a veces lo que estaba pasando en este caso a la gente que le escribe Santiago es que, bueno, en lugar de cantarse unos a otros con cánticos espirituales, este hombre tiene que decirles no se quejen unos contra otros. Había problemas de quejas entre los hermanos. En lugar de enfocarse a Dios, se enfocaban en los problemas de la gente. Bueno, es un desenfoque. Eso es incorrecto. Santiago quiere resolver ese problema. Así que, los que están afligidos, oren. Los que están alegres, alaben. ¿Qué pasa con los enfermos? Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tenemos que hacer? La palabra enfermo, ¿qué quiere decir enfermo? Nosotros enfermos y decimos, bueno, la persona que tiene el virus. Ese es el enfermo, ¿no? El coronavirus o una gripe, qué sé yo. Pero la palabra esta es ateneo y la palabra significa no enfermo en la forma en que lo entendemos nosotros. En el original la palabra quiere decir cualquier tipo de debilidad. Entonces, claro, leemos enfermo, no vamos a la semántica de la palabra original de la que se traduce y llegamos a la conclusión, nosotros, qué sé yo, acá decimos, hay un hermano que está enfermo. Ah, bueno, ¿qué le pasó? Tiene cáncer, tiene gripe, tiene un ataque al corazón, algo en el organismo está mal. Bueno, no estamos desacertados, pero la palabra que utiliza este hombre no es en ese sentido, tan cerrado, sino que es un concepto más amplio. Cualquier tipo de debilidad que puede ser física, emocional, espiritual. Y eso lo que hace, esas situaciones adversas producen debilidad que puede ser física, puede ser en el espíritu, que la palabra ya no tiene ganas de seguir adelante. A eso se refiere esta palabra ateneo. Lucas, que era un médico, entendía los asuntos de la salud en aquel entonces, cuando escribe el Evangelio cita un incidente de una mujer que tenía flujo de sangre mucho tiempo. Y esto le llamó la atención a Lucas. En el capítulo 13 dice que había una mujer que desde hacía 18 años, casi 2 décadas, pobre señora, 18 años. No tenemos idea qué pasó acá, cómo empezó el asunto, pero Lucas penetra un poco en el trasfondo, nos da un perfil de la enfermedad y dice, 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y noten qué interesante, la palabra enfermedad es la misma que usa Santiago, pero antecede la palabra espíritu. O sea que el problema que padecía esta mujer no era una enfermedad, en fin, por asuntos de genética o yo qué sé, o biológico, era un problema espiritual. Lucas no se entretiene mucho hablando qué pasó, cuándo se le metió un demonio, 4, 5, qué sé yo. No, a él no le interesa eso, lo que le interesa es lo que pasó cuando vino a Cristo. Y dice, esta mujer estaba afectada por algo espiritual que la derrumbó físicamente. Más adelante dice, y andaba por causa de ese espíritu de enfermedad encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Un caso, Lucas miró esto y dijo, pobre señora. Como médico decía, pero era movido a compasión. Y cuando ve que Jesús responde, esto le llamó la atención. ¿Cómo es posible? Yo soy médico, nunca vi una cosa semejante. Y descubre que hay un reino espiritual que afecta la salud de la persona y la tiene ahí a esta señora hecha una miseria humana. Por eso es que este hombre le llamó la atención. Así que tenemos un asunto de tipo espiritual que afecta la salud de esta mujer y eso es, o se traduce con la misma palabra enfermedad que está utilizando Santiago acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra enfermedad es más amplia de lo que nosotros concluimos.
Santiago no es ajeno a la realidad de que hay problemas espirituales, me refiero a demonios, o gente que tiene una enfermedad específica. Él está al tanto de que en la iglesia hay enfermos, gente, afligida. Ahora, ¿cómo se ha de tratar el problema de esa persona que padece algún tipo de enfermedad? Repito, biológica u orgánica, espiritual, emocional. ¿Qué hacemos con esa persona? Bueno, el procedimiento de Santiago llama poderosamente la atención. Primero dice que tenemos que llamar a los ancianos de la iglesia. A los viejos. Llamamos a todos los jubilados de la iglesia. Para orar, no estaría mal. Tienen sabiduría, ya aprendieron de la vida. Pero el concepto anciano acá tiene que ver más con los oficiales de la iglesia. Bueno, pero ¿por qué los ancianos? Bueno, porque son representativos de la iglesia. Esto es lo que demuestra la importancia de la solidaridad de la comunidad de la fe hacia la persona que está pasando por alguna enfermedad o aflicción o problema debido a situaciones orgánicas, espirituales o lo que sea. Entonces lo que hay que hacer es llamar a la comunidad de la fe. Claro, ¿no? Imagínense si tenemos una congregación de, pongamos, 60 personas, ¿cómo lo metemos en un cuarto en un hospital a orar por esa persona? No se puede. Si tenemos, ni hablar si es una congregación de 2.000 miembros, ¿dónde los metemos? Entonces lo que hacemos es llamar a los ancianos que representan a la comunidad y entonces se solidariza el cuerpo de Cristo con el problema que encara esta persona específicamente. Santiago no está diciendo que vayamos corriendo a buscar quién tiene el don de sanidad. ¿Tomó nota de eso? Si esto sería realmente el procedimiento único, entonces les hubiese dicho, bueno muchachos, si alguno está enfermo entre vosotros, inmediatamente vayan a buscar al curandero de la iglesia. Porque de lo contrario el pobre tipo se va a la tumba, no hay nada que hacer. Dice, no, hablen con los ancianos de la iglesia. Y no solamente eso, pero dice que son los ancianos los que van a donde está el enfermo. Llámenlos. No dice traigan al enfermo a los ancianos. Hoy en la iglesia, otra vez, no le damos ni 5 de la hora al procedimiento de Santiago, ni nos interesa. Lo que hacemos es, traigan a los enfermos. El viernes vamos a tener campaña de sanidad. Traigan a todos los reventados, los enfermos, los endemoniados. Vengan acá, que acá le echamos aceite Mazola. Y se terminó el asunto. Bueno, Mazola, estoy haciendo propaganda a una marca, ¿no? Acá le echamos 5 litros de aceite a la gente y se terminó el asunto. Vamos, pero ¿cómo es esto? Vayan al enfermo. Ahora, el enfermo tiene que avisar a la iglesia. Porque esa es otra. A veces pensamos de que ustedes los ancianos deberían saber que estoy enfermo. No, no señor. No tenemos obligación de saber. ¿Qué? ¿Tenemos la bola de cristal para saber qué es lo que está pasando? Tienen que ustedes comunicarse con la gente y decir, iglesia, vengan, ayúdenme, por favor. Necesito que la comunidad de la fe venga y oren por mí al Señor. Y entonces la comunidad de la fe se pone en acción y pone en práctica la fe que demanda, la fe con obras que demanda en el contexto, en el capítulo 2, por ejemplo, en la carta que escribe este señor. Noten entonces que dice, traigan a los ancianos. Segundo, oren por el enfermo. No dice oren por la sanidad. Oren por el enfermo. Nosotros decimos, Señor, te pido por el demonio de la, qué sé yo, de la gripe, el demonio del virus y una serie de cosas. ¿Cuándo escuchamos orar por el enfermo? Cuando hoy se ora por el problema, pero no se acuerda ni por casualidad del enfermo. No decimos, te ruego por el hermano, te ruego que le des fuerza, que le saques de la aflicción. Decimos, demonio de la qué sé yo, métale cualquier cosa, porque hoy todo es el demonio de algo, ¿no? Y después nos agarramos a trompadas con el diablo, porque encima perdemos de vista a Dios, al enfermo, todo el asunto, a Santiago, y empezamos a agarrarnos en un careo con el diablo. Cachudo, desgraciado, salí de ahí, ¿qué nombre tienes? Y empezamos a dialogar con el demonio. Pero es una cosa increíble. No, Señor. Dice, oren por el enfermo. Y noten ustedes que esto está vinculado con lo que dice en el verso 13. Están algunos afligidos, hagan oración. Está alguno enfermo, hagan oración. La persona está afligida por causa de una enfermedad
Bueno, ¿qué hay que hacer? Dobla la rodilla y ponte a orar. Y trae la comunidad de la fe para que todos juntos nos solidaricemos con este hermano o esta hermana y empecemos a darle a la oración, de ir y hablar al Señor acerca de este hermano. Ungir con aceite. Acá sí, que estamos fenómenos, ¿eh? Así volvemos a Mazola. ¿Qué hacen hoy? Agarran a un ujier y le dicen, mira, hoy vamos a tener campaña de sanidad. Acá te doy $10. Andate al supermercado de la esquina y me traes un tarro de aceite. Busca los que están en oferta, y me traes el vuelto. Y el pobre, bueno, como es obediente, va hasta el aceite. Acá buscamos en el mercado, sacamos la lata de aceite y después la llevamos, la meten, miren qué grupo, entonces la meten en un, qué sé yo, en una botellita, y entonces con el dedo mojan y le ponen el aceite a la gente, ya está, con ese aceite estoy salvado. A ver, ¿por qué no crecemos de una vez? Y nosotros le creemos a esa gente. Aceite que usted frita los huevos. Lo usan para sanarlo a usted de demonios, de enfermedad y todas las cosas que se le ocurran. Es aceite de almacén. ¿Cómo sé yo eso? Porque me lo dijeron los que lo hacen. Y los que me escuchan por cámara y hacen eso, usted sabe que va a comprar el aceite con el cual frita la milanesa y los huevos. Y con eso unge a las ovejas de Cristo, mintiéndoles que con eso les está sanando. Sin vergüenza. Aceite. Unjan al enfermo con aceite. Ahora, es interesante porque ante todo, noten ustedes que Santiago habla de un acto privado, no público. Vayan los ancianos a orar y unjan al enfermo en su lecho con aceite. No lo traigan a la iglesia y hacer un espectáculo donde tenemos a un montón de gente y le tiramos el aceite encima. No. El asunto no es usar la situación para hacer propaganda del poder de los que ungen con aceite. El asunto es ir a donde está el enfermo. Y en donde está el enfermo, ungirlo con aceite. Es un acto privado, no un acto público, un espectáculo circense para fanfarronear de que tenemos la fe. No le damos ni 5 de la hora a lo que nos dicen las Escrituras de cómo usar los procedimientos correctos en materia de oración de fe. Estoy seguro que muchos se levantan después de decir esto y van a buscar un montón de subterfugios semánticos para justificar que sí es correcto hacer un espectáculo público y ungir con aceite. El tema es que lo del tema del aceite usualmente se usaba el aceite de oliva, tenía cierto tratamiento, y se usaba el aceite de oliva y quizás otros aceites, pero como ungüento medicinal. Era muy común y muy antigua la práctica de suavizar heridas y cosas por el estilo con aceite. Hoy nos parece ridículo usar eso, pero bueno, la medicina cambió. Estamos hablando de 2000 años o más, porque viene de los tiempos de Isaías y mucho más atrás, que se usaba el aceite. Así que hoy no, tenemos inyecciones, pastillas y qué sé yo, la ciencia avanzó, especialmente en el ámbito de la farmacología, entonces tenemos, a mí si hoy me ponen aceite de oliva, le digo, pero escúcheme, ¿usted dónde se recibió de médico? Vamos a la farmacia que nos den un tónico porque hemos avanzado en este asunto. La idea de este tipo de tratamiento es utilizado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento para hablar de cómo Dios ve, en el caso de la enfermedad de Israel en cuanto al culto y la religión, de que era un pueblo que estaba enfermo, herido por todas partes y no estaban siendo sanadas su enfermedad. Y no se está refiriendo a las llagas físicas, sino lo que había en el corazón. Pero utiliza la imagen del aceite para indicar que no habían sido sanados por el Señor. Ni siquiera los sacerdotes se preocupaban. Dice Isaías, capítulo 1, verso 6, desde la planta del pie del pueblo hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Es decir, todo el hombre está podrido, dice, está enfermo. Y entonces dice, sino que lo que hay es herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Están usando una práctica común para atender a un enfermo, para darle una interpretación espiritual, pero usando, es como si hoy dijésemos, a ver, ¿te duele el alma? Tómate la aspirina del cielo. ¿No es cierto? Usted se toma una aspirina y no le va a arreglar el alma, pero puede usar esa ilustración para indicar que usted necesita la medicina del cielo y usa la metáfora de una aspirina o qué sé yo, un antídoto para hablar de cosas espirituales. Eso es lo que está haciendo Isaías. En Lucas, en el capítulo 10, verso 34, ¿se acuerdan la famosa historia del buen samaritano? Encontró un señor que le habían dado una soberana paliza y lo dejaron tirado ahí que se muera. Y entonces dice que acercándose este señor, este transeúnte, dice, vendó sus heridas echándole aceite y vino. El aceite es un tónico que lubrica, afloja los tejidos endurecidos, y el vino era un tipo de antiséptico que con el alcohol sana. Hoy nadie se tira vino en las heridas, compra el alcohol. Pero en aquel entonces se usaba el vino fermentado, era alcohol, y entonces podía desinfectar las heridas. Otra vez, vuelvo a repetir, está bien, suena macabro que el vino y se lo toman, y después le echan el aceite a la persona. No, este señor usó el aceite, el vino y el aceite para tratar con el problema de que le habían dado una buena paliza. Hay quienes sugieren que lo que dice Santiago acá se trata de un tipo de ritual como los que se hacían para consagrar a alguna persona a un ministerio. Pero usted lee Santiago de arriba para abajo y en ningún momento se habla de rituales de ese tipo. No mete el ritualismo para nada. Usted se va a los evangelios y mira todos los milagros que hizo Jesús y nunca usó ni una gota de aceite. Cuando vamos a los apóstoles en el libro de Hechos que hicieron milagros, y otra vez los hizo Dios, usted no encuentra una sola gota de aceite usada por los apóstoles. Entonces, ¿me quieren decir cómo leemos a Santiago? Se usaba aceite como un tónico medicinal para ayudar al enfermo a poder bregar en esta situación que le produce la aflicción en el organismo. Sin embargo, noten que en el verso 15 el énfasis no está puesto en la unción del aceite, sino en la oración. Noten que dice, y otra vez, miremos el verso 14, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y noten, dice, la oración de fe, no el aceite, la oración. Si hubiese sido el aceite, como se hubiese dicho, y la unción del aceite va a levantar al hermano, pero ni siquiera mete el tema del aceite. El aceite fue la medicina, el tónico. Pero dice, la oración va directa a Dios, no el aceite. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Y noten que no fueron los ancianos o la oración, el poder de la oración de fe. No, el Señor lo va a levantar. Tú no levantas a nadie, tu oración no levanta a nadie, tu fe no levanta a nadie, el Señor levanta. La gloria es para el Señor. Es exactamente lo mismo que nos enseñan en el Antiguo Testamento. Las señales y prodigios fueron para llevarnos a Dios, no los hombres que hicieron las señales. Por eso se les llaman señales, porque señalan. No señalan al hombre, señalan a Dios. Cuando Jesús hizo señales y prodigios es para señalar el mensaje y la obra que el Señor, Dios encarnado, Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a hacer en la cruz. Y los apóstoles exactamente lo mismo. Son señales que señalan en una dirección. Y esta oración lo que hace es señalar al Señor. No a los ancianos, no la oración, no el aceite o cosas por el estilo. ¿Entienden cómo nos describe Santiago la dinámica? Las ofensas. Versos 15 en la segunda parte. Y si hubiere cometido pecados, y noten ustedes, y si hubiere, no por cometer pecados, sino si está enfermo por causa de pecados, dice, le serán perdonados. Y luego en el verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren qué interesante la dinámica de este hombre literaria, ¿no? Santiago nos va moviendo del problema del enfermo, que puede incluir pecados, al problema entre los creyentes en la comunidad de la fe, que también es pecado.
¿Se dan cuenta cómo nos va moviendo este hombre? Nos va llevando, movido por el Espíritu Santo que inspira a decir estas cosas, nos va llevando hacia dónde nos quiere llevar el Señor en última instancia. De un asunto personal al asunto congregacional o la comunidad de la fe. Del individuo al todos. Otra vez, hoy en la escuela dominical se nos enfatizó eso. Yo no me puse de acuerdo con el profesor, Mirá, voy a hablar de esto, así que por la duda, tirame un adelanto. No, yo creo que el Espíritu Santo nos está hablando acá, Estaba pensando cuando él enseñaba, digo, Señor, a ver, estamos escuchando porque nos estás hablando, Es interesante que en el verso 15 se introduce la posibilidad que la persona sufra algún tipo de aflicción o enfermedad como consecuencia de pecados. Noten que está usado en plural ahí, acciones incorrectas. En el caso del enfermo, por causas naturales o causas espirituales, dice que será salvado y levantado. Salvado de su condición de miseria y levantado. Y en el caso del pecador, si fuese por causa de pecado, dice será perdonado. Es decir, Dios va a tratar con el problema espiritual. Pero es obvio que aquel que cometió pecado tiene que arrepentirse. Si nosotros queremos que el Señor nos restaure, bueno, hay que reconocer que metí la pata. Entonces, Señor, por favor, perdóname. Tal vez pedir a los hermanos, oren por mí, y entonces el Señor dice que va a trabajar para restaurar a esa persona que ha pecado. Pero luego el verso 16 dice, e insta a la confesión de pecados entre los creyentes en lugar de las ofensas que menciona en el versículo 9. Por eso digo la conexión de estos versos. En el verso 16, repito, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Cada palabra ahí es importante. No dicen, noten qué interesante, Santiago nos dice, confesad vuestras ofensas a Dios, que es elemental, hay que confesar a Dios. Pero en este caso específico, debido a que había ofensa entre los hermanos, no hacia, sino entre los hermanos, hay intercambio de ofensas. Dice, entre ustedes. ¿Nosotros qué hacemos? Cuando ofendemos, vamos y le decimos a Dios, perdóname, metí la pata, Señor. Pero no vamos al hermano. El hermano que se arregle. Que el hermano trate el asunto con Dios. No, Señor. No, Santiago dice, tienes que ir a hacer la restitución. Está bien, tenemos que ir a Dios primero y pedir perdón. Tenemos la famosa historia de aquel hijo pródigo que volvió al padre. Pensó en Dios primero, pero luego fue a pedirle disculpa al padre. No dijo, bueno, Señor, perdóname y me voy a casa diciendo, papá, acá estoy. No, Señor. Él iba con el discurso preparado diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti. Nosotros decimos, he pecado contra ti. ¿Y el hermano qué? Que sea paciente hasta la venida del Señor. No, Señor, con Santiago no va. Con Santiago no funciona así. Este hombre dice, en lugar de quejarnos unos a otros, debemos confesarnos las ofensas unos a otros. Tenemos que ir y hablar con el otro. Sí, es muy fácil encerrarse en un cuarto y decir llorando, Señor, perdóname, en esto me equivoqué. Pero de ir a hablar con la persona y decirle, hermano, te fallé, eso es una rareza. Y eso es lo que promueve y mantiene la enfermedad en el cuerpo de la fe. En la iglesia. Iglesias enfermas, porque los creyentes están enfermos y sus heridas, sus llagas no están vendadas, ni curadas, ni sanadas con aceite, porque nos resistimos a seguir lo que nos dicen en los consejos de las Santas Escrituras. Yo no sé por qué, pero a veces es más fácil marcarle los errores a la gente en lugar de recibir que la gente marque nuestros errores. Para nosotros es fácil decirle a alguien, esto está mal, y caerle encima. Pero que alguien nos caiga encima y nos diga, estás haciendo mal, ahí se arma. Y eso nos habla de corazones inconstantes y que no tienen paciencia. Y lo que nos dice Santiago es que a veces no solamente un individuo puede estar enfermo, pero la comunidad de la fe puede estar enferma debido a que no están haciendo la debida restauración. Y esto lo demanda Dios, Esto no es cosa de Santiago y mucho menos mía. Yo estoy simplemente delineando lo que nos dice este hombre, Aquí yo no me estoy inventando ningún cuadro.
Dios está moviendo a Santiago para resolver lo que se estaba cocinando en este grupo de gente en la dispersión que estaban teniendo, si usted lee bien la carta, después una cantidad de problemas que era lamentable, muy triste, pero muy triste. Y entonces Santiago lo que hace es introducir un ejemplo del Antiguo Testamento, para ir terminando, donde la oración fue respondida por Dios. Dice que Elías, ¿no?, era un hombre que tenía pasiones igual que nosotros. Ustedes miran la historia de Elías, que Dios hizo milagros tremendos, pero era un caso serio. Elías era un hombre antojadizo, un hombre, qué sé yo, tenía sus cosas raras, ¿no? Era ambivalente. Un hombre que tenía las mismas pasiones o aflicciones que nosotros, pero Dios no lo abandonó. Dice que este señor, cuando dobló las rodillas y oró, miren lo que hizo Dios, ¿no? Cerró el cielo y después lo volvió a abrir. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, Santiago dice, miren la historia, miren cómo hay ejemplos que nos enseñan cómo debemos conducirnos nosotros pacientemente hasta la venida del Señor. ¿Y qué es lo que hace? Orar. Así que, en definitiva, este señor, si vamos a buscar una idea central en todo esto, es: pónganse a orar. Ese es el principio vital de Santiago que quiere dejar a los cristianos. Él oró, como debemos hacer nosotros, y dice que entonces Dios respondió. Pero respondió no según la voluntad de Elías, sino que respondió Dios según su voluntad. ¿Y para qué lo hizo? Para que Elías se haga el fanfarrón, diciendo: señores, miren, yo tengo el poder de la oración. Miren que oré que no llueve, y entonces que no llueve y no llovió. 3 meses. Entonces ahora salimos todos nosotros cuando está el tiempo seco y salgamos al patio y hagamos una fogata como hacían los indios en América y empezamos a darle vuelta. Ora, y que caiga la lluvia, la danza de la lluvia. Vamos, pero por favor, señores. Elías dice que oró y Dios respondió porque él quería mostrar al pueblo, estaba aprobando el ministerio que Dios le dio a Elías. ¿Y cuál es el ministerio? Llamar al pueblo a Dios, no a Elías. Estaba llamando a la gente: escúchenme a mí, pueblo. Ustedes me dejaron y yo soy el Dios de ustedes. Y los estaba llamando, un llamado de gracia, de salvación, de restauración. Y es por eso que hizo las señales, para que la gente tome nota que Dios está metido en el asunto. Son señales que apuntan a Dios. Santiago está diciendo: pónganse a orar, como hizo ese hombre que también tenía las mismas pasiones que la nuestra, para que volvamos a enfocarnos en Dios y no en la gente, y no en todos los problemas que encaramos o las adversidades. Más bien, atravesemos las adversidades sabiendo que es una obra de Dios para hacernos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, y ser pacientes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a orar para que caiga fuego del cielo o lluvia, sino para que Dios haga su voluntad. ¿Te quiere sano? Te sanará. A lo mejor te quiere que pases la prueba en la enfermedad. Vas a pasarla en la enfermedad. Por eso es que a veces hay gente que ora y dice: Señor, sáname, y Dios no sana. Y no es porque Dios no te está escuchando, es porque tiene otros planes, tiene otros propósitos. Yo he estado en hospitales, en alas donde se está muriendo la gente, y he visto cómo Dios ha utilizado enfermos cristianos que murieron o durmieron, y cómo Dios usó a esa gente para dar testimonio a los otros enfermos y médicos y enfermeras, que escucharon y dijeron: este hombre tiene algo que yo no tengo, yo lo he visto, y sé que algunos de ustedes también. No, Dios no levantó, hemos orado, y no es que Dios no escuchó nuestras oraciones, el mismo enfermo ha orado, y no es que Dios no escuchó al enfermo, no, se lo llevó para la casa. Hijo, basta, yo voy a terminar con tu sufrimiento, véntete a mi casa. ¿Qué mejor lugar es que, yo prefiero, si me enfermo y me muero, pero yo me voy alabando a Dios, si allá es el lugar, no acá. El lugar nuestro está en el cielo, ¿qué estamos esperando? Pero no, el que se murió es porque está en pecado, porque Dios no escuchó la oración. Pero lee bien tu Biblia, entendamos bien las cosas. Dios va a hacer su voluntad, no lo que yo demando de Dios. Ese es el enfoque de los milagros a través de las Santas Escrituras. Y noten que, repito, el énfasis de toda la sección es la oración, y Santiago tiene un interés central, al fin y cuenta, en todo esto que nos está diciendo, de que marchemos en el camino de la verdad, no del engaño. Dice este señor, 19:20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad,
Dice, y a alguno le hace volver, alguna persona por ahí Dios lo usa y lo hace volver, no dice que va a volver, sino que a lo mejor sucede. Dice, sepa que el que haga volver al pecador, y noten ustedes qué interesante, el que va en un camino torcido, va en pecado. Porque dice, le va a hacer volver no del camino, sino del pecado. Dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que la persona que hoy día en la iglesia estamos en el camino del error y es pecado. No es un asunto inocente. Lo que se enseña hoy acerca del milagro es pecaminoso, porque es un camino de falsedad. No está empardando lo que nos dicen las Escrituras. Es un camino de error. Si estás en el camino de error, estás en un camino de pecado. Por eso tenemos que hablar y a ver si podemos convencer a algunos que dejen ese camino y vuelvan al camino de la verdad. Y cubrirá, dice, multitud de pecados. Ojo. El que cubre multitud de pecados no es mis pecados que convenzo al otro, sino que cubrirá multitud de pecados del otro, de los errores, de aquellas personas que van caminando en el error. Dice, va a cubrir en Cristo Jesús todos esos errores, esas faltas. Y esa persona entonces va a entrar en el camino correcto, que pone a Dios como pirámide, que sostiene todo el pueblo de la fe. La oración de fe es una oración que busca, hermano querido, y espera siempre la voluntad de Dios. Este hombre habla de la oración de fe, dice el versículo 15, la oración de fe. La oración de fe depende de confianza en Dios. Eso quiere decir la oración de fe, es la oración que confía en Dios. No en los ancianos, el curandero, los aceites, las fórmulas mágicas y todo lo que se hace hoy en la iglesia. No, Señor, la oración de fe es una oración que elevo a Dios, confiando en Dios y sometiéndome a lo que Dios decida. Si me quiere levantar, me quiere en la cama, me quiere muerto, me quiero vivo, me quiere abriendo la boca, siendo mudo, lo que Dios quiera, eso es lo que yo acepto porque Él sabe mejor que nosotros. Y si no sé cómo encarar la situación, dice este hombre, pidan sabiduría a Dios que da ampliamente la capacidad y el discernimiento para decir, Señor, ¿qué pasos debo dar? ¿Qué decisiones debo tomar en medio de estas pruebas que envías a mi vida para formar mi carácter? Y el Señor dice que va a dar ampliamente y sin reproche. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras en lo tocante a este tema de lo que llamamos los milagros. Palabra de Dios es esa. Padre, te damos gracias por haber preservado esta carta que Santiago, Señor, escribió justamente para reorientar a cristianos que se estaban saliendo del camino correcto y se iban dirigiendo el camino del error, doctrinalmente y en el sentido práctico, porque había una serie de problemas entre los creyentes que era lamentable, porque eso no se espera de tu pueblo, pero se estaba dando. Y hoy también, Señor, siempre se dio este tipo de cosas. Haznos sabios, ayúdanos por favor, y especialmente a tomar nota de estas cosas que puntualiza Santiago, tu siervo, para beneficio nuestro. Te rogamos, Señor, que saques a gente del error y los traigas a una visión bíblica y correcta acerca del tema de las enfermedades y las aflicciones que pueden ser de diversos tipos y que afectan nuestra firmeza de corazón. Danos paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y mientras esperamos, ayúdanos a elevar la oración de fe bíblica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.